Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es la hora de iniciar nuestra enseñanza correspondiente al día de hoy. Pero antes de ello vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos da, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es el ancla más segura, Señor, en la cual podemos fundamentar nuestras vidas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo de mentira, de falsos argumentos, de falsos razonamientos que se opongan al conocimiento tuyo, Señor, y podamos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a tu palabra. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros a la verdad, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos espirituales, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón, para que nuestro corazón sea una tierra fértil en la cual tu palabra, como semilla, pueda ser sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy en la noche el tema que nos toca es el tema 8 de los atributos de Dios, quizá uno de los que menos nos gusta, pero que igualmente es un atributo de Dios, como su bondad, su misericordia, su amor, su santidad, su perfección, etcétera, que es la ira de Dios. Pero antes quiero darles la bienvenida a todos los que ya están conectados, que el Señor les bendiga. Gracias por el privilegio que me dan de poderme comunicar por este medio con cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido un viernes de bendición y que el fin de semana que se aproxima pues sea también un fin de semana de compartir con la familia y un fin de semana de bendición y por supuesto de congregarnos en nuestras congregaciones, ya sea de manera virtual o presencial, dependiendo de las condiciones de cada congregación. Muy bien, porque nosotros estudiamos las características de Dios o algunas de las características de Dios. Muy sencillo, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego en la palabra en Juan 5:39 nos enseña: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En estos dos versículos encontramos una ecuación. La ecuación es: la palabra es igual a conocer a Dios y conocer a Dios es igual a vida eterna. Realmente el objetivo de la palabra es que conozcamos a Dios, no solo que conozcamos sus mandamientos, que conozcamos sus bendiciones, que conozcamos cómo obra Él en el mundo, sino que a través de esas cosas podamos conocerle a Él, podamos conocer su carácter, podamos conocer quién es Él, y en base a quién es Él nosotros podamos enfocar nuestras vidas. Y la palabra de Dios también nos dice lo mismo en Efesios 1:17 al 19, en Daniel 11:32. De hecho, Daniel 11:32 es un versículo bien importante que muchas veces lo pasamos por alto. Dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No dice el pueblo que conoce las bendiciones de Dios, no dice el pueblo que conoce los mandamientos de Dios. Dice el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, siempre que leemos la palabra de Dios, si bien es cierto, debemos poner atención a lo textual, también debemos meditar en la palabra para ver a qué característica de Dios se refiere cada una de las cosas que la palabra tiene escritas, y así vamos a poder ir conociendo cada vez más de Dios. A través de sus bendiciones conocemos su misericordia, su amor, su bondad, pero a través de sus mandamientos también conocemos su justicia, su santidad, conocemos su omnisciencia, conocemos su soberanía,
conocemos también su fidelidad, etc. Entonces, necesitamos hacer ese empalme. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que no dice bienaventurado el varón que lee la palabra, no, dice bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ojo, medita de día y de noche. Tiene en la palabra su delicia y medita en ella de día y de noche. Entonces, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, la bendición la bendición de la vida cristiana está en la meditación de la palabra y obviamente en ponerla por obra. Así que vamos a entrar a conocer en este momento esa característica de Dios o ese atributo de su carácter que es la ira de Dios. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, versículo 5, temed a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Los cristianos con respecto a la ira de Dios hay muchísimas posiciones. Algunos lo consideran como algo que necesita excusas y justificación. O sea, lo ven como algo que no es apropiado al carácter de Dios y que por lo tanto lo tienen que excusar o justificar. Otros celebrarían muchísimo que no existiera la ira de Dios. Quisieran ignorar todos los pasajes que hablan, y de hecho muchos lo ignoran a pesar de que está en las Escrituras. Algunos, aunque no lo admitan abiertamente, la consideran como una mancha en el carácter de Dios. Otros más lejos, más bien otros están lejos de mirar la ira de Dios como un deleite. No les agrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. No son pocos también los que imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora como para constituir un tema provechoso de meditación. Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad y por eso tratan de desterrarla de su pensamiento. Pero la ira de Dios es en la palabra de Dios tan clara y tan manifiesta como lo es su misericordia, como lo es su bondad, como lo es su gracia, como lo es su amor, como lo es su fidelidad y la ira de Dios se equilibra con todos los demás atributos de Dios. Recordemos lo que hemos hablado en anteriores enseñanzas, de que ninguno de los atributos de Dios se manifiesta por sí solo, sino que Dios es uno y Él manifiesta en cada acción, en cada pensamiento, en cada mandamiento, en cada bendición, todas sus características juntas y equilibradamente. Dios nunca ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen. Y en esto lo vemos claramente en Deuteronomio 32, versículos del 39 al 41. La palabra de Dios dice, ved ahora que yo soy yo y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y diré, vivo yo para siempre, si afilaré mi reluciente espada y mi mano arrebataré, mi mano arrebatará el juicio. Yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Está clarísimo. Y está clarísimo también hacia dónde se dirige la ira de Dios. Esto lo vamos a precisar un poquito más adelante. Pero aquí claramente dice que la ira de Dios se manifiesta fundamentalmente hacia sus enemigos, hacia los que lo aborrecen. Y es curioso algo, si buscamos en la concordancia, y hoy hay muchas formas de buscar en una concordancia, principalmente por vía electrónica, nos revelará que hay más, esa búsqueda de palabras como enojo, furor e ira nos arrojará como resultado que hay más referencia a esas tres cosas
que a lo que es su amor y su benevolencia. Y esto nos habla de la importancia que tiene para Dios que conozcamos acerca de su ira. Y de una vez lo adelanto, el conocer acerca de su ira nos debería llevar lejos del pecado, lo más lejos posible del pecado, donde debería generar en nosotros el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, y eso nos debería llevar o alejar del pecado que a muchos todavía les atrae o les gusta. Y esa es una de las razones por las cuales tratan de minimizar todo lo que se refiere a la ira de Dios o ignorarlo. Él odia. ¿Y cuál es la razón de la ira? La razón de la ira es que así como Dios ama la santidad, así como Dios ama la obediencia, así como Dios ama a sus hijos que han reconocido el señorío de Cristo, que han reconocido la salvación en Cristo, de la misma manera Él odia todo pecado, porque Él es santo. Y porque lo odia, su furor o su ira se enciende contra el pecador. Ojo con esto, y lo he repetido algunas veces en otras enseñanzas. Dios no ama al pecador como ama a sus hijos. Dios no ama al pecador como ama a su pueblo. Dios ama al pecador por compasión, que es una cosa totalmente diferente. Hay diferentes tipos de amor. La palabra que al español se traduce amor, en el hebreo puede referirse a cualquiera de 7 palabras que significan diferentes cosas. No el amor que Dios le tiene a su creación, como el amor que Dios le tiene al pecador, o el amor que Dios le tiene a sus hijos, no es de la misma categoría o de la misma clase o de la misma calidad. Son amores diferenciados. De su creación, Él la ama por responsabilidad y Él la sustenta con la palabra de su poder. Al pecador, Él lo ama, pero ese amor es realmente compasión, tiene compasión de él, y porque tiene compasión de él le abrió un camino para que pudiera ser salvo. Pero Dios ama plenamente, absolutamente, totalmente a sus hijos. Y ese es un amor diferente al que le tiene a la creación y al que le tiene al pecador. Y esto lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice lo contrario de lo que muchos dicen, de que Dios ama al pecador. Eso no es cierto. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios en muchos versículos, y solo le voy a mencionar uno, que Dios está airado contra el pecador todos los días. Y airado quiere decir enojado contra el pecador todos los días. Y la palabra de Dios claramente nos describe que si un pecador no se arrepiente, se va a ir al infierno. Y también nos advierte claramente que si un pecador no se arrepiente, le va a ir mal aquí en la tierra. Aunque aparentemente le pueda ir bien, externamente le pueda ir bien, interiormente no le está yendo nada bien. Porque Dios está irado contra el pecador todos los días, no lo ama de la manera que ama a sus hijos. Él tiene compasión del pecador, pero si el pecador no se arrepiente, va a ser el objeto de la ira de Dios al final de los tiempos. La ira de Dios es un atributo tan importante como su poder, su fidelidad, su misericordia, su amor. Todos los atributos de Dios son importantes, todos los atributos de Dios son eternos, todos los atributos de Dios son incambiables, no tienen variación, todos los atributos de Dios son infinitos, todos los atributos de Dios son perfectos, todos los atributos de Dios son santos, y la ira de Dios también es perfecta, santa, eterna, incambiable o inamovible, y es el resultado de la decisión de su propia voluntad. No hay nada que lo obligue. Es el resultado de su propia decisión. Y eso debe ser así
por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno. Él es perfecto, por lo tanto no puede haber ningún defecto, ni la más leve tacha. Y sí habría una tacha en el carácter de Dios si Dios no obrara con los pecadores de la manera que lo hace y obrara con los pecadores de la misma manera que obra con sus hijos. Ahí sí habría una tacha, habría una injusticia en el carácter de Dios, porque unos son pecadores que no reconocen y que constantemente están ofendiendo a Dios, mientras que los otros son hijos que están esforzándose todos los días en caminar en el proceso de la obediencia y de la santificación sin ofender el carácter santo de Dios. Entonces Dios sí sería injusto si deja el pecado sin castigo. Dios sí sería injusto si al pecador le da lo mismo que a sus hijos. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir a la cruz del Calvario? A pagar la ira de Dios que debía haber sido desencadenada sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Él la cargó para que nosotros no la cargáramos, pero Dios, como no es injusto, tuvo que pagar en Cristo Jesús el precio de poder amarnos como como Él nos ama. Entonces sería injusto que ame al pecador irredento o que no reconoce su pecaminosidad y que encima de todo es enemigo de Dios y lo ofende constantemente de la misma manera que ama a sus hijos. Sería totalmente un Dios injusto, y en Dios es justo y perfecto. Entonces a cada quien le da conforme le corresponda. Y lo mismo incluso con sus hijos. Él dice, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Al que poco se le dio, como consecuencia, poco se le va a demandar. Y la parábola de los talentos en Mateo 25 nos lo enseña. Le dio a cada uno según su capacidad y le pidió cuentas según la capacidad. Y el premio fue el mismo para los que pusieron el 100% de la capacidad que tenían. Eso se llama equidad, no igualdad. Dios no es igualitario. Dios no es igualitario. Dios no trata igual a sus hijos que a su pueblo, ni a los impíos. Y eso no es una imperfección, sino es una perfección. La equidad de Dios es una perfección. La igualdad sería una imperfección, y en Dios no hay imperfecciones. Él es totalmente perfecto. Su perfección y santidad le impiden ver igual la virtud que el vicio, la sabiduría que la necedad, la santidad que el pecado, la obediencia que la desobediencia. Su misma santidad y perfección lo impiden verlo de la misma manera. Por lo tanto, tiene un tratamiento diferente cada una de esas cosas. ¿Cómo podría Dios deleitarse en lo puro y amable sin despreciar lo que es impuro y vil? Si nosotros amamos a Dios, pero amamos el pecado, hay algo que está mal en nosotros. No podemos amar a Dios y amar al pecado. Son dos cosas totalmente contrarias, porque Dios es santo y el pecado es totalmente antisantidad. Entonces no podemos amar dos cosas que son enemigas. Y Dios tampoco lo puede hacer. Si nosotros no lo podemos hacer, Dios no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es en contra de nuestra naturaleza. El verdadero Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que ha recibido la naturaleza divina, puede pecar, pero eso no quiere decir que no aborrezca el pecado. Lo aborrece, mientras que el pecador lo ama y aborrece a Dios. Nosotros amamos a Dios y aborrecemos el pecado, aunque de vez en cuando nos equivocamos y pecamos. Pero la naturaleza nueva que está en nosotros hace aborrecer la injusticia, el pecado, la maldad, la iniquidad, todo lo malo que hay en el mundo. Si nosotros somos así, cuánto más Dios en su perfección no debería ser así. La naturaleza misma de Dios y de esa perfección que hablamos hace un momento, hace del infierno una necesidad tan real como es un requisito y un imperativo eterno, el cielo. O sea, el infierno es para los pecadores y el cielo es para los que hemos sido santificados en Cristo.
Y como somos dos personas diametralmente diferentes, totalmente opuestas, el pecador y el Hijo de Dios, entonces cada uno debe ir a un lugar opuesto. El infierno se opone al cielo, así como el pecado se opone a la santidad, y el pecado se opone a la justicia, y el pecado se opone a la perfección. Entonces la ira de Dios es tan necesaria como lo es su bondad, su santidad, su perfección. Y no solamente en Dios no hay imperfección alguna, sino que no hay perfección que sea menos perfecta que la otra. No hay un atributo que sea menos perfecto que el otro. Y la perfección de la ira de Dios es que a cada quien le da el castigo justo que corresponde a su pecado. Dios no sobredimensiona el castigo. Dios no es como nosotros los seres humanos, que una vez que tenemos ira, parecemos tractores y arrasamos con todo. Dios no. Dios es santo, perfecto, bueno, justo, y la ira de Dios está medida exactamente al requerimiento o a la causa que la provoca, y no se excede de eso. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. O sea, es perfecta, es justa, es santa, es digamos, una reacción natural a lo contrario del carácter de Dios. Por eso los hijos de Dios vamos siendo perfeccionados cada día al carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece todo carácter que no sea, que no encaje con el carácter de Él. Por eso la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor nos está santificando a cada uno de nosotros día con día, y Él perfeccionará nuestra santidad en el día de Jesucristo, o sea, en el momento en el cual nosotros muramos y nos presentemos delante de Él. Él en ese momento, lo que falte en nosotros para alcanzar la santidad divina, en ese momento nos va a ser impartido, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que no puede aceptar nada que sea contrario a su carácter. Y el pecado es contrario a su carácter. Y el pecador es contrario a su carácter. Entonces no puede aceptar ni el pecado ni el pecador de ninguna forma. Dios se enoja contra el pecado, ¿por qué? Primero que nada, porque el pecado es una rebelión contra su autoridad. Es un ultraje que se comete contra su soberanía como Dios, de determinar lo que Él sabe que es bueno y lo que es malo. Cuando pecamos estamos violando su soberanía, porque estamos violando su mandamiento y que viene de su soberanía. Entonces, Él no puede, el pecado es un ultraje contra esa soberanía, y además de que contra su santidad y su autoridad. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios a través de la ira de Dios van a aprender que Dios es el Señor. Y mientras más pronto lo aprendan, mejor, porque si no lo van a tener que aprender ya cuando hayan muerto físicamente, y ahí ya no hay retorno. La palabra de Dios nos dice claramente que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y eso significa una de dos cosas: o lo confesamos siendo salvos, o lo van a tener que reconocer los pecadores cuando sean el objeto de la ira de Dios y de su castigo eterno. Entonces van a reconocer, sí, pues, Dios era Dios y Dios era Señor. Así que de todos modos, toda lengua lo va a reconocer. Lo único es que unos para salvación y otros
cuando ya estén en el castigo eterno. Y eso es trágico. Eso los debería poner a pensar a los que todavía permanecen en sus pecados y no se han arrepentido, de que este es todavía un tiempo de gracia en el cual el Señor está permitiendo que lo conozcan, que se arrepientan y que se vuelvan a Él de todo corazón. Y si no, pues ahí van a estar los juicios de la tribulación. Los juicios de la tribulación son 21, cada uno peor que el anterior, y si no se convierten con uno, se convertirán con el siguiente, aunque habrán algunos que tendrán tal nivel de iniquidad, tal nivel de rebelión, tal nivel de insubordinación y de obstinación y de necedad en contra del Señor, que ni aún después de 21 juicios se van a arrepentir. Y van a ser por esa causa lanzados al lago de fuego. La ira de Dios, para ir concretando un poco más esto, la ira de Dios es uno de sus atributos, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. La palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, si la palabra menciona tanto la ira de Dios, es porque la ira de Dios existe, es uno de sus atributos, nos guste o no. Y no solo por las consideraciones que hemos hecho anteriormente, sino porque así lo establece su palabra. En Romanos capítulo 1, versículo 18, que es un pasaje del Nuevo Testamento, dice: porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que no reconocen su existencia, que no reconocen su ser, que no le honran, que no le dan gracias. Y la manifestación de la ira de Dios es gradual en sus vidas terrenales para que se arrepientan, y si no se arrepienten, entonces en su vida eterna lo van a tener que sufrir eternamente. Y mire lo que dice la palabra en relación con la ira de Dios en Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo es que toda la creación manifiesta la magnificencia de Dios y además la existencia de un ser superior que está sobre la materia, sobre la casualidad, sobre la suerte, sobre lo fortuito, y que diseñó todas las cosas que existen con una perfección perfecta, valga la redundancia, con una perfección impresionante, y que funcionan al milésimo de segundo. No hay ninguna imperfección en esos procesos. Entonces, quien es honesto realmente con lo que ve, con la realidad de lo que ve, no puede dejar de reconocer que Dios que Dios existe. Y entonces, los que se empecinan en no reconocerlo, dice la palabra respecto a ellos en el versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sabían de Dios, pero no lo reconocieron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Ahí vemos 4 niveles de degradación en esos primeros pasajes. En total el pasaje nos da 9 niveles y los vamos a leer ahorita. Pero mire lo que dice en el versículo 24. Dice: por lo cual,
Por la consecuencia de que ellos no le reconocieron, se envanecieron en sus razonamientos, se hicieron necios, no le dieron gracias, no lo honraron. Entonces dice la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, como no entendieron por esa otra medida de la ira de Dios, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Otro nivel de la ira de Dios. Veamos que va gradual, no es de un solo, no, va gradual. Dios va manifestando su ira poquito a poco, esperando que la gente vea su benignidad, se arrepienta, reconozca sus pecados y se vuelva a Él. Pero si no lo hace, mire lo que sigue. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y si aún no entendieron con eso, viene el siguiente nivel. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y esto lo estamos viviendo en el mundo el día de hoy, valga el paréntesis. Gente que no reconoce la ira de Dios, que no reconoce la santidad de Dios, que no quiere obedecer a Dios, han llegado al máximo nivel de la degradación, legalizando cosas que son aborrecibles al Señor, como el aborto y algunas, la ideología de género, etc. Ahí estamos ya en este nivel. Dios ha ido aplicando las cosas poquito a poquito. Es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento, y ahí vemos una operación de la misericordia con la ira de Dios. Dios aplica su ira, pero lo hace con misericordia, conjuntamente con la misericordia, para no proceder de un solo, esperando que la gente se arrepienta de sus pecados. Y si no lo hace, llega al siguiente nivel, hasta que va a llegar al nivel final, que es el lago de fuego. Así que ahí vemos cómo Dios opera en todos sus atributos conjuntamente. La ira de Dios se manifestó cuando fue pronunciada. La ira de Dios está desde el principio de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay ningún lapso en el cual la ira de Dios no esté manifiesta en contra del pecado. Se manifestó en Génesis, en el capítulo número 3, cuando Adán pecó y fue pronunciada la primera sentencia de muerte. Luego en el capítulo 4, cuando Caín mata a Abel. Y también después en el diluvio y después en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y no solo se manifiesta en contra del impío, también se manifiesta hacia su pueblo. Y lo vemos en la maldición de la ley, en Deuteronomio 28, del 15 al 63. Pero sobre todo, también la ira de Dios se manifiesta sobre los hijos, porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 15, que Dios, como un padre amoroso, al hijo que ama lo disciplina, porque si lo dejara sin disciplina sería
como un hijo bastardo, o sea, un hijo que no le importa. Pero porque a Dios le importa, Dios, en el caso de sus hijos, la ira se manifiesta como disciplina. Y esa disciplina puede tener 3 niveles por lo menos: el nivel de el redarguir del Espíritu Santo, el nivel de las consecuencias y el nivel del castigo, de la disciplina, de la vara de Dios. Pero todo ello para regresar a ese hijo, así como la ira de Dios se manifiesta con el impío en vida, para que el impío se vuelva al Señor. De la misma manera, la disciplina de Dios para con sus hijos se manifiesta para que sus hijos vuelvan a Él, a esa vida plena, abundante, que es vivir en la obediencia a Dios y en la santidad. Pero sobre todo, la justicia de la ira de Dios se manifestó desde el cielo cuando Cristo fue crucificado en esa cruz del Calvario. No solo en la crucifixión, sino en los eventos previos. Ahí esa ira fue presentada en sus sufrimientos y muerte del modo tan terrible en el que Jesús murió y que manifiestan el enojo de Dios contra el pecado. Recuérdense que el Señor cargó el pecado de todos nosotros sobre Cristo. Y en ese momento la ira de Dios se manifestó contra el pecado y contra el pecador, en ese caso el que había asumido la condición de pecador por nosotros para llevar el castigo de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser perdonados. De esa manera, o por esa razón, es que Jesús en la cruz le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí es ese abandono, esa oscuridad, esa tiniebla que significó y el castigo que recibió Jesús en su cuerpo, manifestó la ira de Dios en contra del pecado. Y porque la ira de Dios ya fue satisfecha en Cristo Jesús por nuestros pecados, es que nosotros podemos ser amados, podemos ser recipientes de la misericordia, de la gracia, de la bondad, del amor de Dios a cada uno de nosotros y de la seguridad eterna, porque todos nuestros pecados fueron cargados en Cristo para que usted y yo fuéramos libertados. De hecho, la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13 en adelante, que el Señor tomó el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz del Calvario, la anuló totalmente porque Él estaba pagando nuestra culpa. Y despojó a los principados, potestades y autoridades de todo derecho a cobrarnos esa condena a nosotros, porque ya había sido satisfecha en Cristo Jesús. Ahí es donde se manifiesta la mayor manifestación que hemos visto hasta el día de hoy de la ira de Dios en el mundo. Pero la siguiente manifestación será terrible para aquellos que no admiten o que no reconocen la existencia de Dios, que no se rinden delante de Él y que no se acogen a la salvación y al señorío de Cristo para salvación eterna. Y ese castigo futuro y eterno de los impíos en el infierno será la máxima manifestación después de Cristo, la máxima manifestación de la ira de Dios. Ellos van a experimentar lo que Cristo experimentó en su propio cuerpo, en su propia vida, cuando fue cargado el pecado de Él y el pecado de nosotros en Él, con la única diferencia que Cristo lo experimentó mientras murió en la cruz y resucitó. Pero los pecadores van a experimentar el infierno eternamente. No por 3 días, no por una semana, no por un mes, eternamente. Por eso es importante que reconozcamos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios nos va a llevar al temor de Dios. Y el temor de Dios nos va a llevar a la salvación,
a la búsqueda del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. O sea que la ira de Dios es fíjense bien en esto, la ira de Dios es un instrumento de su bondad para aquellos que se acogen a ella, y es un instrumento de justicia para los que no se acogen a ella. O sea, tiene los dos fines. Es un camino, el conocimiento de la ira de Dios nos abre un camino hacia el temor de Dios que nos lleva al arrepentimiento, a la búsqueda de la salvación y de la vida eterna. Pero si no reconocemos esa ira de Dios, entonces vamos a seguir derechito al pecado, y eso nos va a llevar a la manifestación plena de la ira de Dios en el castigo del pecado en el infierno. Bajo la dispensación de la gracia hay dos revelaciones. En realidad, en toda la Biblia hay dos revelaciones que corren paralelamente. Una es la revelación de la ira de Dios, y la otra es la revelación de la gracia de Dios para aquellos que, reconociendo la ira de Dios, entran en el temor de Dios y se vuelven al Señor de todo su corazón. Son dos revelaciones que van paralelas a lo largo de toda la palabra. Y mire, así como Dios jura de sus bendiciones, porque dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, también Él jura respecto a su ira. Dice en el Salmo 95:11, por tanto juré en mi furor. Hay dos motivos por los que Dios jura. Al hacer una promesa, como nos lo enseña en Génesis 22:16, y en Hebreos, cuando dice que no habiendo otro por quien jurar, juró por sí mismo. Y también Dios jura al anunciar un castigo, como lo enseña Deuteronomio 1:34. En el primer caso, Dios jura en favor de sus hijos. En el segundo, jura para atemorizar a los impíos. Él jura tanto por la una como por la otra. Y Cristo manifiesta exactamente esas mismas características. Cristo manifestó en la tierra todas las características de Dios, todos los atributos del carácter de Dios, y manifiesta tanto su misericordia como también su ira. La misericordia la vemos en los milagros que Él hace, en la compasión que tiene por los pecadores, por la gente, en enseñarles el camino del reino para que pudieran arrepentirse y tener vida eterna, y también manifiesta su carácter de justicia e ira cuando en Apocalipsis 6:16 habla de la ira del Cordero. O sea, Jesús manifiesta exactamente los mismos atributos del Padre. Recordemos también lo que dice la palabra de Dios. Primero, en Juan 1:18, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. O sea, esa gloria es el carácter de Dios, y el carácter de Dios se manifestó en el Señor Jesucristo, número uno. Y número dos, también vemos esa manifestación, digamos, de la plenitud de Dios en Cristo Jesús, cuando la palabra dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Él habita toda la plenitud de la divinidad. O sea, Cristo manifestó en la tierra esos atributos. Además, la palabra de Dios nos dice que Jesús no vino a revelarse a sí mismo, sino que Él vino a revelar al Padre. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. El que yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que oigo decir al Padre, eso digo. Así que Él estaba manifestando realmente la gloria de Dios y el carácter de Dios en todos sus atributos en su ministerio terrenal. Y la ira de Dios, ya para concluir con este tema, o para ir concluyendo, la ira de Dios es una perfección divina, o del carácter divino, sobre lo que necesitamos meditar con frecuencia. No nos hace ningún bien a los creyentes, y aún al pecador no le hace ningún bien ignorar la ira de Dios. De ninguna manera. ¿Por qué razón? En primer lugar, para que nuestros corazones
sean debidamente inculcados del odio al pecado y del temor de Dios. Eso nos va a llevar, en el caso del pecador, lo va a llevar a buscar la salvación. Y en el caso nuestro, nos va a llevar a buscar la santificación, y esa santificación va a implicar mejores recompensas para la vida eterna. Nosotros siempre nos inclinamos, el ser humano, incluidos los creyentes, siempre nos inclinamos a considerar a considerar menos leve o menos dramático el pecado de lo que la Biblia nos enseña, de alguna manera a excusarlo y a consentir su fealdad. De hecho, en algunos ámbitos cristianos ahora al pecado le llaman problema. Le dicen, alguien que está, por ejemplo, alguien que roba, le dice, usted tiene un problema. No, señor, no tiene un problema, tiene un pecado. Alguien que es alcohólico, le dicen que tiene una enfermedad. No, señor, tiene un pecado. Entonces, la ira de Dios nos lleva o nos debe llevar a reconocer las cosas tal como son, y reconociéndolas tal como son, entonces eso nos debe llevar al temor, y el temor nos debe llevar al arrepentimiento, y el arrepentimiento nos debe llevar a la búsqueda del Salvador. En segundo lugar, es bueno meditar en la ira de Dios y considerarla tal como lo dice la palabra de Dios, para que el temor de Dios verdadero se establezca en nuestros corazones. Hebreos 12, 28 al 29 lo describe de esta manera: retengamos la gracia por la cual servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos ignorar esa realidad. Y note que lo dice en Hebreos, uno de los libros del Nuevo Testamento, bajo la dispensación de la gracia. El hecho de que Dios nos ame, que sea un Dios de gracia, de misericordia, de amor, de bondad, de fidelidad, no implica que dejó de lado su santidad, no implica que dejó de lado su justicia, no implica que dejó de lado su poder. Entonces necesitamos servir al Señor con temor y reverencia, y ese temor no va a venir si seguimos considerando el pecado de una manera trivial, como la mayoría de los creyentes lo consideran. No lo consideran una cosa muy seria, porque ahí está primera de Juan 1, 9, 10, que dice que si pecamos, abogado tenemos para con Jesucristo, quien es fiel y justo para librarnos de toda maldad. Y parecería que el pecado queda sin consecuencia, pero el pecado siempre tiene consecuencias. Primero, tiene una pérdida en la eternidad. En segundo lugar, tiene una cosecha, porque fue una siembra. Dios perdona mi pecado, pero nosotros desatamos una siembra que Dios no va a interrumpir, por lo tanto va a producir una cosecha. Entonces el pecado nos debe, y si somos, digamos, si pecamos una y otra vez, entonces vamos a entrar en la disciplina de Dios. Y la disciplina, la misma palabra de Dios dice que no es causa de gozo en este momento, aunque después da frutos apacibles de justicia, pero va a ser un tiempo de sufrimiento. Hay muchos creyentes que el día de hoy están sufriendo, pasando por aflicciones, tribulaciones, problemas, etc. Y lo que dicen es: ¿por qué a mí, Dios? Y no se percatan de que ese problema, esa situación puede ser el resultado de que tomaron a la ligera en el pasado un pecado, porque no necesariamente las consecuencias de nuestros pecados van a venir inmediatamente. Pueden durar por la misericordia de Dios, y para que estemos más preparados para resistir esa consecuencia, puede diferirse en un tiempo, pero va a venir. Entonces, no es que las cosas vengan solo así por así. Muchas veces vienen como consecuencia de que nosotros tratamos muy ligeramente el pecado en nuestras vidas, y eso incidió en que pecáramos
más de lo que deberíamos haber pecado o de lo que podríamos haber pecado, y eso va a traer una consecuencia mucho mayor a nuestras vidas. Así que el meditar sobre la ira de Dios y sobre que Él es fuego consumidor y sobre que Él no va a dejar sin su castigo el pecado o sin consecuencias del pecado, nos debería llevar a que el temor del Señor se establezca en nuestro corazón y ese temor nos lleve a la obediencia y a la santidad. Porque aunque Dios nos perdona, Él nos lleva a afrontar las consecuencias de nuestro pecado, como un padre. Normalmente un padre, su hijo peca, lo puede perdonar, pero las consecuencias de su pecado las va a tener que afrontar el hijo. De la misma manera es con el Señor. De acuerdo a lo que nos enseña Hebreos 12, versículos 28 al 29, no podemos servirle a Dios agradándole, a menos que lo sirvamos con reverencia a su majestad y a su santidad y temor a su justo enojo. Y la mejor manera de producirlo en nosotros es recordando a menudo que nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es jabón de lavadores. Dios es amor, pero también nos pasa por el fuego para perfeccionar nuestra fe. Así que no deberíamos olvidar eso. Hoy hay algunos que piensan que Dios es solo piensan en un Dios de amor, pero no piensan en un Dios total, integral, como nos lo enseña la palabra de Dios. Y el pensar con frecuencia en la ira de Dios, el no ignorarla, en tercer lugar, nos sirve para elevar nuestras almas en alabanza al Señor y en agradecimiento por habernos librado de la ira por venir, que anuncia Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Ahora bien, nuestra rapidez o nuestra desgana en meditar sobre la ira de Dios es un medio eficaz para ver cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. Es decir, si meditamos o no meditamos en la ira de Dios, eso va a ser un termómetro de cuál es nuestra verdadera situación delante del Señor. Si no nos gozamos verdaderamente en que en Dios están todos sus atributos, amor e ira, santidad y perfección, bondad y misericordia, etcétera, etcétera. Si no nos gozamos en ese Dios completo que incluye su ira, eso significa que tenemos probablemente un problema de entendimiento. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O bien, quizá es un aviso de que necesitamos orar y ponernos en guardia respecto a no hacernos una imagen equivocada del Señor, según nuestras propias inclinaciones, ideas que son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Si nosotros tenemos una idea diferente de Dios a la que dice la palabra de Dios, estamos en idolatría. Tenemos un Dios diferente del que dice la palabra, y eso es idolatría. Y la idolatría tiene consecuencias delante del Señor. Y esto, principalmente si somos salvos. O sea, el impío, por su idolatría, tiene sus consecuencias, pero también los hijos de Dios, por nuestra idolatría, vamos a tener consecuencias si nuestra imagen de Dios no es una imagen conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es importante también que consideremos todos los atributos de Dios, no solo algunos, sino todos los atributos de Dios que hemos estado mencionando: la omnisciencia, la presciencia, la supremacía, la soberanía, la inmutabilidad, la santidad de Dios, su poder, su fidelidad, su bondad, su paciencia, su gracia, su misericordia, su amor y su ira.
Hay algunos atributos de Dios que no nos gustan a una buena cantidad de cristianos, que no les gustan a una buena cantidad de cristianos. Por ejemplo, este de la ira de Dios, pero también la presciencia de Dios, o sea, la predestinación. Ahí hay problemas porque eso choca con nuestra carnalidad, eso choca con nuestra manera de pensar mundana. Entonces, si no pensamos en la ira de Dios, cuidado, porque eso significa que todavía nuestra carne está ahí vivita y coleando, desviándonos de la verdadera intención del Señor, que es conocer su ira para caminar en temor, buscar el arrepentimiento y la obediencia y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esto de la idolatría, de una imagen diferente de Dios, que la que dice la palabra, la señala el Salmo 50:21. El Señor se quejaba ante los israelitas de que ellos pensaban que Dios sería como ellos, y nada más equivocado que eso. Si no alabamos la memoria de su santidad, el que incluye su ira, si no nos regocijamos al saber que en un día muy cercano, los impíos van a ser castigados con el infierno y nosotros vamos a ser liberados del infierno, puede ser una prueba de que todavía estemos contemplando nuestros pecados, de que todavía los estemos chineando, de que todavía no los aborrezcamos completamente. Y que nadie piense que que si no combaten el pecado en ellos, escaparán, unos de la ira de Dios y otros de la disciplina de Dios. Es un tremendo error, es un trágico error, porque aunque en sus mentes piensen que escaparán, en la perfección, santidad y justicia de Dios no van a escapar. El pecado siempre va a tener sus consecuencias. En unos muerte eterna y en otros disciplina. En el impío muerte eterna y en los hijos disciplina. Y ninguna de las dos cosas es agradable, aunque es mejor la disciplina porque es temporal, mientras que el castigo de los impíos es eterno, es permanente. Así que aunque el molino de Dios o la manifestación de la ira de Dios o de la disciplina de Dios en el caso de sus hijos vaya lentamente, ese molino va a moler fino. Y cuanto más admirable sea ahora su paciencia y su benignidad, más terrible e insostenible va a ser el castigo que la profanación de su bondad, de su santidad y de su paciencia va a causar en cada uno de nosotros. Entonces deberíamos ser muy cuidadosos en considerar la ira de Dios. Yo sé que esos son pasajes que nadie va a subrayar en su Biblia, pero sería bueno que los comencemos a subrayar, porque el castigo, la manifestación de la ira de Dios, ya sea en el caso de los pecadores, en el caso de su pueblo o de sus hijos, es algo muy doloroso a lo cual nos podemos enfrentar, y solo conociendo realmente quién es Dios va a surgir temor en nosotros, y ese temor nos va a apartar del pecado y por lo tanto nos va a apartar de la manifestación de la ira de Dios en cualquiera de sus dos formas. Así como no hay nada tan suave como el mar, que sin embargo cuando es sacudido por la tempestad manifiesta todo su rugir violentamente, de la misma manera no hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, pero nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Así que lo que necesitamos, si no conocemos al Señor, es huir de la ira de Dios hacia Cristo, para ser guardados de la manifestación de esa ira de Dios. Esta exhortación no va dirigida a otros. Esta exhortación va dirigida a cada uno de nosotros. Va dirigida a mí, así como va dirigida a usted. No nos contentemos con pensar que como ya le entregamos nuestras vidas a Cristo, ya está todo resuelto, sino que asegurémonos de ello, pidiéndole al Señor que escudriñe nuestro corazón y que lo revele, sin dejar de considerar
la ira de Dios. Realmente la consideración de la ira de Dios para quien quiera que la considere puede ser una gigantesca bendición. Quien no la considere va a generar un castigo. Pero quien la considere adecuadamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, va a constituirse en una bendición que va a llevar nuestra vida a nuevos niveles de plenitud, de bendición, de prosperidad, de vida abundante. Así que no desestimemos esta característica tan maravillosa que en un principio nos puede asustar o que en un principio la podemos rechazar. Más bien debemos abrazar la revelación de la ira de Dios porque es para nuestro beneficio y para nuestra bendición. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Todavía no se me retire. Tenemos algunas cositas que hablar todavía y orar por usted y por su familia. Recordatorios. De lunes a viernes a las 8 de la noche estamos dando una enseñanza para edificar, exhortar y consolar su vida y levantar su fe de cara a la venida de Cristo muy pronto. Hablaba con alguien esta semana y le decía, mira, ya no es tiempo de que contemos lo que falta para la venida de Cristo en años, porque pueden ser meses. Así que necesitamos prepararnos y toda esta enseñanza diaria de lunes a viernes está orientada precisamente a que nos preparemos para la venida de Cristo, para nuestra mejor eternidad posible. En segundo lugar, si usted quiere seguir edificando su fe, tenemos un canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde están todas estas enseñanzas. Hay más de 100 enseñanzas ahí en video y además muchas de ellas tienen su bosquejo para que usted las pueda seguir. Porque volverlas a ver en Facebook puede resultar muy tedioso en regresar hasta donde esté esa enseñanza. En cambio ahí las tiene presentes inmediatamente sin ningún problema y además están clasificadas por temas. En tercer lugar, le quiero recordar que si esta enseñanza ha sido de bendición a su vida, que por favor la comparta con sus contactos para que también bendiga la vida de ellos. La palabra de Dios nos enseña a que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y el último recordatorio es que si usted necesita salir de su casa, por favor tome las medidas de precaución sugeridas. Use mascarilla, lávese las manos constantemente con jabón y aparte de ello también guarde el distanciamiento social. Hoy en redes sociales vi un caso que me partió realmente, no, me decepcionó, me molestó, y era de un señor que iba en un centro comercial con su hijo y su mujer sin mascarillas. Imagínese eso, poniendo en riesgo la vida de su familia, la vida de él y dándole un mal ejemplo a sus hijos. Me entristeció muchísimo eso que vi ahí en las redes sociales. Así que seamos precavidos, no desafiemos a la enfermedad. Dice la palabra que el avisado ve el mal y se aparta. Eso quiere decir se previene. No le estoy diciendo que no salga lo menos posible, eso sí, pero si va a salir, con las precauciones de su casa. Al protegerse usted, está protegiendo a su familia. Y al protegerse usted y su familia, está protegiendo a todos los demás de su entorno. Así que seamos sabios en eso, no temerarios. Y finalmente, déjeme orar por usted y por su familia en este momento. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu revelación maravillosa de tu palabra, Señor, respecto a cada uno de tus atributos, pero hoy especialmente respecto al de la ira de Dios, Señor, que nos permite cambiar la perspectiva de verlo como algo malo o desagradable, verlo como una bendición, Señor, que nos guía a ti y que nos guía a una vida plena y a una vida abundante. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas las veces en que pudimos haber menospreciado la revelación de la ira o negarla o rechazarla de alguna manera, consciente o inconscientemente, Señor. Perdónanos, límpianos de toda maldad, establece, Señor, esta revelación en nuestros corazones como
con fuego, Señor, y que podamos caminar en ella, Señor, todos los días de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús también aprovechamos, Señor, que tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Hoy llevamos delante de tu trono a cada uno de nosotros y a nuestras familias pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando, Señor, al que todavía está en esclavitud o cárcel de mentiras, de razonamientos falsos, de argumentos falsos que nos impidan conocerte a ti plenamente, Señor, y llevar cautivo todo pensamiento a la palabra tuya, Señor. Te pedimos también que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que fortalezcas al que está debilitado, levantes al que está caído, Señor, extiendas tu manto de alegría y tu óleo de gozo sobre todos aquellos que están sufriendo de ansiedad, depresión, estrés, frustración, desánimo, etcétera, Señor. Levántalos, Padre, y danos a cada uno de nosotros cada día más hambre y sed de ti, Señor. Y clamamos especialmente por nuestros familiares que todavía no te conocen, Señor. Confiamos en que este sea el tiempo en el cual ellos se vuelvan a ti de todo corazón en cumplimiento de tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te pedimos también, Señor, que esta noche nos des una noche con un sueño reparador, que nuestras fuerzas sean restauradas, Señor, nuestras energías. Padre, danos sueños de tu Espíritu Santo que sean grabados en nuestro espíritu, Señor, para que en el momento adecuado y propicio esa revelación, Señor, se haga vida en nuestras vidas y podamos caminar en ella, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros y nuestras familias con un lindo fin de semana, Señor, que sea un fin de semana familiar, un fin de semana de edificación, asistiendo virtual o físicamente a nuestras congregaciones y pudiendo compartir con nuestras familias, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche para nuestra siguiente transmisión. Que el Señor les bendiga, un abrazo para todos y un lindo fin de semana. Bendiciones.